Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Voy a pedir que abran su Biblia conmigo en Jeremías 33:6. Vamos a leer dos textos para este mensaje. Jeremías 33:6. Dice la Escritura: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es palabra de Dios para nosotros, la promesa de sanidad a nuestros corazones. Mateo 8, verso 7 dice también, si va conmigo a Mateo 8, 7, la Escritura dice ahí: y Jesús les dijo. Esta es una escena en la historia de Mateo 8, donde el centurión vino con Jesús y le dijo, su criado estaba gravemente enfermo, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús está esta tarde aquí entre nosotros y seguro Él va a hacer su obra de sanidad. Yo voy a hablarles acerca de las heridas en la iglesia. Y quiero comenzar haciendo unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han hecho una herida? Todos, ¿no? Solo unos cuantos. A lo mejor te hiciste una herida porque te caíste de la bicicleta. Ya no estás en edad de andar en la bici, te caíste. Te hiciste una herida. O a lo mejor le dijiste a tu esposa: te voy a ayudar en la cocina, y te pusiste a picar ahí en la cocina y te cortaste, ¿verdad? Y muy profundo. O quizás cuando tenías que cortar alguna rama de tu maceta, lo hiciste, pero también te cortaste. Todos, yo creo que todos alguna vez nos hemos hecho heridas, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con la herida? Dígalo fuerte. Curarla. Cuando dicen curarla, sanarla, yo me acuerdo en el pasado, ¿no? En el pasado se usaba, cuando nos heríamos, ¿verdad? Se usaba un líquido que se llamaba mertiolate. Le dabas y cómo ardía, ¿sí o no? Hoy algunos usan Isodine, también arde. Otros usan alcohol. ¿Cómo arde una herida con alcohol, sí o no? Yo me acuerdo cuando yo iba a tener a mi segundo hijo, se acababa de aliviar mi esposa de mi segundo hijo. Yo había tomado vacaciones y me fui, regresé al trabajo, y ese día, dice mi esposa: lo hiciste adrede, ¿verdad? Pues fui y trabajaba en el ferrocarril todavía, y tuve un accidente, tuve un esguince en el dedo índice de mi mano izquierda, pero en el dedo siguiente tuve una cortada, todavía aquí tengo la cicatriz. Y me acuerdo cuando me mandaron con la enfermera, me daba con el jabón así, y me ardía, me dolía mucho. Cuando te has hecho una herida y te estás curando, ¿te ha dolido? ¿Sí o no? La verdad, mis hermanos, es que curar una herida arde y duele mucho. Grábeselo. Curar una herida arde y duele mucho. Y yo creo que todos aquí, los que estamos en la tarde, hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida. Todo es cuestión de analizar un poco nuestra vida. Pueden haber momentos en nuestra vida que nos han marcado y hemos sido heridos de manera que al recordarlo todavía nos causa dolor. Y quizás en tu infancia pues no fue la mejor, fuiste víctima a lo mejor de abuso, quizás sufriste maltrato, o a lo mejor vienes de una relación violenta donde el maltrato físico y verbal y emocional era el día a día. Y hasta hoy aún en tu mente se repiten palabras, ahí vienen, ¿verdad?, que te recuerdan tanto dolor que te causaron en aquel momento, ¿verdad? Y aún, fíjense bien, siendo cristianos. Aún siendo cristianos. Esdras nos dice algo que es la razón de este tipo de heridas. Esdras capítulo 9 verso 7 dice:
Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada. ¿Y qué hace una espada? Una espada hiere, una espada mata. Dice, hemos sido entregados en manos de reyes en tierras a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. El pecado es la causa principal por la que se causan las heridas. Esa es la razón principal, que se obra mal, que se hacen malas cosas y se hiere. Es posible que el producto de estos momentos hoy tengas problemas, o algunos tengan problemas por las heridas, autoestima, una baja autoestima, eres una persona insegura, te cuesta mucho trabajo confiar, te has vuelto negativo, y por más que Dios te inunda de su presencia y te hace sentir que tú eres más que un vencedor, cuando a tu mente vienen nuevamente estas palabras, estos momentos hirientes que te hacen sentir mal, e incluso piensas, no mereces la presencia de Dios. Y esas heridas están haciendo algo. Esas heridas hacen que todo lo que Dios quiere darte, se esfume poco a poco, y siempre te estás sintiendo vacío y solo. Ahora, yo no quiero hablar de las heridas en general. Yo quiero hablar de las heridas en la iglesia. Y pregunto, ¿es posible que los que venimos a la iglesia podamos ser heridos? ¿Es posible que como cristianos que somos nos lleguemos a herir unos a otros? Sí, así es. Existen diferentes maneras en que llegamos a ser heridos en la iglesia o llegamos a herir a alguien. Lamentablemente, fíjense bien, las heridas que más dolor causan son de personas cercanas y queridas a nosotros, familiares, personas de confianza. Tal vez estos golpes, intencionales o no, provocados por una palabra o una mala actitud. Por cierto, fíjense bien, es que no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo que un desconocido nos falte al respeto a que lo haga alguien a quien le hemos abierto el corazón. ¿Sí o no? Y cuanto más cercana sea esa persona a ti, un padre, un siervo de Dios, un hermano en Cristo, o alguien a quien tú admiras, o incluso nosotros mismos, es ahí donde la herida se torna más y más profunda, más dolorosa. Y es que ese tipo de heridas, las que más rápido deberíamos de tratar antes de que llegue a infestar todo nuestro ser. Y muchos no lo hacemos. Una herida, mis hermanos, que no es atendida o no se trata, esta va a producir en primer lugar infección. Más dolor, más molestia. Y si se sigue sin tratar esa herida, puede traer un grave problema de salud. Además, las heridas no solamente deben ser tratadas. Cuando la herida está siendo curada y te duele mucho, mire, se dice que las heridas deben de ser expuestas para que sanen más rápido. Y muchas veces nosotros lo que hacemos en una herida es luego tratarla de cubrir. Y no la exponemos. Y entonces la herida, ¿qué pasa? La herida tarda más en sanar. Y esto es lo que hacemos muchos con las heridas. Las tapamos, las cubrimos, las ocultamos. Y eso nos trae un mayor daño. Debemos nosotros atender nuestras heridas, debemos sanar nuestras heridas,
Por eso es importante y necesario sanar nuestras heridas, y el único que puede sanarlas es el Señor Jesucristo. Amén. Por eso hoy yo te voy a hablar, espero que el tiempo me ajuste, 5 heridas. Las heridas causadas por el ministro o al ministro, las heridas de los hermanos en la iglesia, las heridas de la familia, porque la mayoría somos familia que venimos aquí y muchas veces traemos estas heridas que afectan la relación, las heridas personales, heridas que nos hacemos nosotros mismos y le echamos la culpa, pero nosotros mismos nos hemos herido, y las últimas, las heridas de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra, porque tu palabra trae un fruto a nosotros, que cumpla su propósito de sanarnos, de limpiarnos y de que nuestro corazón esté bien delante de ti, delante de los hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con las primeras, las heridas causadas por el ministro. Proverbios 12, verso 18, por favor. Dice la escritura: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras. Yo me preguntaría, y les preguntaría a ustedes esta tarde, ¿ustedes creen que hay ministros o siervos de Dios que hayan herido a una oveja? ¿Es posible que un ministro o alguien que se dice ser siervo de Dios pueda herir a una persona intencionalmente? Ya lo dijeron muy así. Dijimos que sí, pero también hemos dicho al principio que hay heridas intencionales y hay heridas que no son intencionales, y que estas pueden ser causadas incluso por una palabra o una mala actitud. Pero sí es cierto, existen heridas de ministros que con abuso de autoridad han llegado a golpear a los sentimientos de las ovejas, las hieren, las lastiman. Yo puedo contarles infinidad de casos que he visto y que me ha tocado enterarme de casos, muchísimos, la verdad. Y claro, cada caso que oigo, a mí en lo particular como siervo de Dios, me da temor, ¿verdad? Decir, Señor, no quiero incurrir en ninguna falta como estas. Mateo 18, verso 10, mire lo que dice la Biblia. Mateo 18, 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Cuando habla de pequeños no se está refiriendo aquí a niños, se está refiriendo a cristianos, a hermanos en la fe que quizás son más débiles o son nuevos o son recientes, pero está diciendo que cuidemos, miremos, que no menospreciemos, y no solamente a ellos, a cualquiera de nosotros. Y la palabra menospreciar significa despreciar, mirar con indiferencia, mirar con desaire, tener en poco. Todas estas cosas, mis hermanos, son actitudes del corazón que no debemos tener como ministros, como siervos de Dios. Por eso dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, los ángeles junto con Dios son testigos de mirarnos a los que somos siervos de Dios, que somos ministros, que pudiéramos menospreciar a un pequeño, a un hermano en la fe. Déjeme contarle un ejemplo, ¿no? Una vez una mujer llamó por teléfono aquí a la oficina. Ella era de otro estado de la República Mexicana y me contaba que ya no sabía qué hacer, pues su marido la maltrataba y hasta era violento con ella.
Y lo más tremendo es que su esposo dirigía la alabanza en la iglesia donde iban. Un día se decidió ella, voy a ir con el pastor, no es para chismearle, voy a ir, y le platicó al pastor, pero fíjense bien, le pidió ayuda de qué hacer. Y me dijo a mí, ¿pero qué cree, pastor? Mejor no lo hubiera hecho. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué dices que no lo hubieras hecho? Dice, ¿qué cree? Me dice el pastor, no te creo. Me juzgó, me dijo que yo estaba mal, que no estaba haciendo bien las cosas en mi matrimonio. Y entonces me dice la persona que hablaba por teléfono, ¿sabe qué, pastor? Ni se imagina cuánto me lastimó y me hirió este pastor. Es como si estuvieran de acuerdo él y mi esposo. ¿Cómo poder buscar ayuda? Fíjense, mis hermanos, es increíble ver ministros que por intereses personales favorecen a quienes se encuentran mal y desprecian y maltratan a personas que buscan ayuda, que buscan consejo, que buscan sanar sus heridas y no que las maltraten más. Qué terrible, ¿no? Recuerdo otro caso que nos tocó vivirlo a mi esposa y a mí allá cuando pastoreábamos en Casa de Oración Las Águilas, donde fuimos enviados un tiempo. Una mujer ya grande, con una hija de 11 años, ¿verdad? Ella llegó a la iglesia y llegó, pero muy temerosa, muy asustada, muy dolida, ¿verdad? Y yo platicando con ella le dije, ¿qué pasó? Y es que dice que a la iglesia donde ella iba, el pastor les enseñaba que no debían ir con el doctor ni llevar sus familiares al doctor, porque si lo hacían era falta de fe y era pecado. Y su hija se estaba muriendo y ella lo llevó al doctor, llevó a su hija al doctor, pues claro. Y fue tratada, fue curada, y el doctor le dijo, si usted no hubiera traído a su hija, se habría muerto. Pero cuando el pastor se enteró que había llevado a su hija al doctor, dice esta hermana, dice, no sabe cómo me golpeó con palabras desde el púlpito. Eran palabras como espada, como leímos hace un momento, ¿verdad? Hay palabras de los hombres que son como golpes de espada, que hieren, lastiman tanto. Así este pastor, eres una falta de fe, eres una pecadora, no eres digna del Señor. ¿Qué es eso? ¿Quién nos creemos que somos? Solo estamos para ayudar y orientar a las vidas de las personas, pero no para manipularlas. Si supiera lo que ese pastor hizo, su esposa años después enfermó gravemente. ¿Y qué cree que hizo el pastor? Pues la llevó al doctor, la llevó al hospital y estuvo internada. Ese que decía, no vayan con el doctor. Qué terrible. Qué terrible es que estemos en una posición que Dios nos ha dado el privilegio de servirlo por gracia y nos demos a la tarea de herir y lastimar a las ovejas. Esa es una manera en que se hiere en la iglesia. Ministros que actúan mal. En Mateo capítulo 18 verso 6, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjese, tan tremendo es ser piedra de tropiezo, causando heridas a otros. Hay heridas en la iglesia y algunas de ellas son heridas causadas por ministros, por siervos de Dios, de tal manera que la verdad, mis hermanos, deberíamos pedir perdón por cómo se han hecho las cosas.
Y no como Dios nos ha puesto para apacentar las ovejas, para cuidar de ellas, para ayudarlas, para sanar, llevarlas a la fuente de la sanidad de sus heridas que traen en su corazón, y que el único que las puede sanar es el Señor Jesús. Pero a veces no es así. No es así. Hubo otro caso en la iglesia de un señor ya grande. A mí me dolió mucho. Él era un señor que vivía solo, su esposa había fallecido, sus hijos pues ya casados, así que él vivía solo, iba a la iglesia también allá a Casa Oración Las Águilas, pero un día decidió cambiarse a una iglesia que le quedaba más cerca, ahí mismo en la colonia, y se fue a congregar ahí. El pastor un día supo que este señor tenía casa propia, era chiquita pero tenía su casa, y le dijo: véndala y tráigame el dinero y se lo voy a multiplicar. Y bueno, aquel señor ya grande, pues con un poquito de querer tener más, ¿verdad?, que también lo hizo mal, fue y vendió su casa y le llevó el dinero al pastor, y él esperaba que sus réditos se multiplicaran como se lo había prometido el pastor. Pero ¿saben qué? Pasó el tiempo y el dinero no regresaba. Pasó un año y el dinero no regresó. Yo recuerdo que me habló por teléfono en una ocasión: pastor, usted hable con este pastor porque me quitó mi dinero, me quitó mi casa y estoy en la calle, estoy rentando un cuartito en tal lado. Híjole, a mí me dolió tanto, la verdad. El pastor le dijo que todo se perdió. Nos hicieron fraude. Uy, sí, qué fácil, ¿no? Nunca le regresó su dinero, nunca. Los ministros, mis hermanos, muchas veces hemos hecho abuso de autoridad espiritual, y a través de ese abuso de autoridad espiritual hemos herido a alguna persona, hemos lastimado a alguna persona, y se ha hecho repetida y constantemente, y no debe de ser así. El abuso espiritual se produce cuando una autoridad espiritual, sea líder, sea pastor, es abusivo y trata de controlar a los miembros de la iglesia a que le obedezcan y a imponer su autoridad en extremo. Y la Biblia nos dice a esos pastores, ¿verdad?, en Mateo 18, versos 7 y 8: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Dios va a pedir cuentas. La Biblia habla claramente cómo debemos tratar a las ovejas. La Biblia nos enseña cómo debe de ser el trato de un ministro hacia las ovejas. No podemos poner de por medio nuestro carácter, nuestra forma. No, porque somos representantes de Cristo. Somos los que debemos dar esta imagen. Pero también, mis hermanos, no solamente los ministros hieren. También las ovejas. Hay ministros que han sido heridos por las ovejas. Ovejas que han levantado falso contra ellos. Ovejas que han hecho injusticias a ministros. Pastores que han recibido ofensas de sus ovejas. Contésteme esta pregunta. Por favor, dígame, ¿de quién recibió más ofensas Jesús en su tiempo? ¿De quién? ¿No es acaso de los fariseos, los escribas, los líderes religiosos de su tiempo? De ellos, los que supuestamente estaban más cerca de Dios y que no salían del templo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, realmente. Y si nosotros, ministros, alguna vez hemos herido a alguien, les pedimos perdón, y la verdad les decimos: hermanos, vamos a buscar la sanidad de sus heridas en el Señor Jesucristo, y que el Señor nos ayude a hacerlo mejor hacia ustedes. Amén. Bien, pero vamos a dejar ya las heridas del ministro, si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Qué otras heridas hay en la iglesia? Las heridas de los hermanos en la iglesia. ¿Ustedes creen que hay heridas entre hermanos? Claro.
Hay un salmo muy bonito que lo cantamos, incluso el Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta debería ser en realidad la manera en que todos los que estamos aquí adentro de la iglesia deberíamos relacionarnos, comportarnos, conducirnos, respetarnos los unos a los otros. Pero parece que es difícil tener un trato personal con todos. Como cristianos deberíamos aprender a ser amables, prudentes, expresivos, atentos a las necesidades y problemas unos de otros, expresivos. Mire, a mí me ha tocado estar ahí parado y cuando veo que llega gente y hola, ¿cómo están? Y gloria a Dios y amén, amén, pero llegan unos como palos. Digo, bueno, Dios te bendiga. Santiago, capítulo 3, verso 1 al 2. Yo sé que muchos de nosotros estamos en una posición de enseñar o queremos enseñar. Mire lo que dice Santiago. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Y no está refiriendo a condenación de irnos al infierno, está hablando de juicio. Es decir, los que enseñamos vamos a ser mayormente juzgados que los que no enseñan. Los que tenemos una posición de enseñanza, por ejemplo, un pastor, un maestro, un papá, una mamá, somos maestros y la verdad vamos a ser mayormente juzgados que los que no lo son. Es lo que se refiere. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos? A ver, levanten su mano todos los... No se crean. ¿Cuántos han ofendido a alguien? No, pero aquí dice bien claro que... mira qué honestos. Pero ya no lo hagan. Todos hemos ofendido muchas veces. Dice, ¿cuántas veces? Aquí está mi esposa. Le digo, ay, mi amor, ¿cuántas veces la he regado, verdad? Pero le he pedido perdón y ahí voy echándole ganas para ser un mejor esposo cada día. Amén. Eso es lo importante. Así que mis hermanos, Pablo tuvo que tratar con los hermanos de la iglesia de Corinto y tuvo que hablarles duro. ¿Saben por qué? Porque se estaban dando duro. La verdad es que se estaban mordiendo y comiendo entre ellos. Aquí no, en casa de oración no hay de eso, ¿verdad? Nomás allá en Corinto. Dice, Primera de Corintios 3, verso 1 al 3. Vamos a leer. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué había entre ellos? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como un hombre? Celos. ¿Quién va a predicar hoy? Mejor voy para la siguiente. No, aquí no hay de eso, nomás en Corinto había eso, ¿verdad? Si iba a predicar Apolo, iba a predicar Pablo o Cefas, ¿verdad? No, aquí no hay de esos. Pero hermanos, todavía entre nosotros nos herimos, nos lastimamos. Una vez un joven, fíjense bien, para que vean qué tremendo, a veces cómo nos hace falta ubicarnos y hacer las cosas de la mejor manera, que el Señor nos ayude. Pero un joven en una iglesia que estaba en el coro, yo les dije a los de la mañana, no se preocupen, no hablo del coro de casa de oración, hablo del coro de otra iglesia. Y otros hermanos, una pareja de matrimonios, vinieron con el pastor y le dijeron: pastor, este joven que está en el coro un día nos pidió dinero prestado porque no tenía para la renta y nosotros quisimos, está bien, te lo prestamos, y él quedó que en un mes nos lo pagaba y bueno, ya le prestaron. Aquel joven siguió ministrando en el coro, pasó un mes
Pasaron 2 meses, nada. Pasaron 5 meses, nada. Pasaron 8 meses, nada. 1 año y no le pagaban. Entonces ellos dijeron, pues vamos a hablar con el joven, vamos a decir qué pasó. Y entonces fueron a hablar con el joven, ¿verdad? Y a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos has regresado el dinero? Ni siquiera nos has abonado nada. Pero ¿saben qué pasó? El joven les dijo, no les voy a pagar nada, no les voy a regresar nada. Es que la Biblia dice que el que presta, ya no lo reclame. Ah, caray, ¿dónde dice eso en la Biblia, no? Pues sacó la suya, yo creo, su propia versión. Y entonces, no les voy a regresar su dinero y háganle como le quieran hacer. Y entonces dijeron, pues bueno, vamos a ir a hablar con el pastor. Y fueron y hablaron con el pastor y le dijeron, pastor, no queremos venir a contarle un chisme. La verdad es que queremos ayudar a este joven. Pero el asunto es así, le platicaron al pastor cómo había pasado, ¿no? Y ellos le dijeron, incluso pastor, créanos que no nos interesa ni el dinero, pero la actitud que él tuvo nos hirió mucho, nos lastimó mucho. Y no nos gustaría saber que lo vuelva a hacer con otra persona. Entonces el pastor lo llamó a cuentas al joven con la pareja de matrimonio. Y entonces, a ver, ellos dicen que tú y... No, sí, pastor, ya les voy a pagar, ya no se preocupe, yo les voy a pagar. Ah, ok, entonces, seguro, sí, ya, seguro. Pues era la idea reconciliar. El pastor debe de tener siempre esa idea de ayudar para reconciliar. Y eso estaba haciendo el pastor. Pero el joven, después de la junta, ¿qué cree que hace? No vuelve a la iglesia. No le hace que no esté en el coro. Me voy a ir a otra iglesia y allá seguro me van a aceptar y voy a volver a estar en el coro. Al cabo nadie le va a decir qué hice ahí. Miren, qué tremendo. A veces entre hermanos se dan cosas así. Y este es un caso real, el que le estoy platicando, que sucedió. Hay un dicho que dice, hasta las cosas buenas reciben castigo. Si has servido en el ministerio por un periodo de tiempo, es posible que tú hayas dicho una expresión como esta. Cuando has ofrecido palabras de sabiduría, de aliento, en un momento difícil en la vida de alguien y has recibido una mala respuesta. O incluso cuando saludaste a personas, como yo les platiqué hace un rato, ¿verdad? Saludaste a personas en la reunión y tus esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Se siente horrible cuando te dan mal por bien, ¿sí o no? O te echan en cara tu deseo de ayudar. Cuando has hecho tu mejor esfuerzo de servir en algún lugar, en lugar de recibir gracias, recibes rechazo, crítica, recibes mal. Somos heridos entre hermanos. Somos heridos por muchas razones. Somos heridos porque muchas veces, es que no me saludó, me hizo la cara así, pues yo ya le doy la espalda. Y le das la espalda. Y mira, hermano, amortiguar el daño recibido por otras personas es la parte que menos nos gusta de servir. Porque sabemos que hay cosas que debemos hacer en la iglesia y con la mejor de las intenciones, pero cuántas cosas o muchas cosas que hacemos, alguien nos las retuerce o las malinterpreta y lo hace con frecuencia de tal manera que nos duele y nos duele mucho. Proverbios, capítulo 6, verso 19. El testigo falso que habla mentiras. ¿Qué hace el testigo falso? Miren, no falta gente que hable mal de alguien, ¿verdad? No, es que me hizo y es que aquello. A ver, pues entonces vamos a hablar al hermano para que, a ver qué. No. Pues ¿cómo que no? Pues es que es las dos partes. Hay que escucharlas para equilibrar el asunto. No nada más que tú digas, porque pudiera ser un testigo falso. ¿Que hablas qué? Mentiras. Y el que siembra discordias entre hermanos. Hay gente que le encanta crear discordias entre los hermanos.
Ojalá que aquí no seamos como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. ¿Cuántos son siervos de Dios? Todos somos siervos de Dios. Aquí no se está refiriendo nada más exclusivamente a un pastor o a un líder, no. Todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesús nos llamó como sus siervos. Y dice aquí, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, no debe de ser peleonero, nunca, ¿verdad? No, nunca, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que fui a una reunión de pastores, iba el pastor Chuy, y me acuerdo que en esa reunión, Chuy pasó a decir algo ahí en la reunión de pastores, y de repente se paró un cuate que dice que era evangelista y no sé qué, y empezó a decir como que se le quería dejar ir al pastor Chuy y que lo agarramos como 5, no, 20, aquí no es de pleito, y lo llevamos para afuera y allá afuera le hablamos con él y le dijimos no, si eres siervo de Dios no debes ser contencioso, sino quédate aquí hasta que se te calme la ira, ¿no? Contenciosos, peleoneros. Yo tengo un perro que todas las mañanas lo saco en la mañana, pero es bien callado, no habla. Se llama Thor, como el superhéroe, ¿verdad? Porque está así bien, está chaparrito, pero está así, la carota así, asusta cuando tú lo ves en la cara. Pero no, bien callado, bien mudo, y vamos en la calle y luego le ladra. Es de esos perritos chiquitos chihuahueños, que si los ha oído los chihuahueños, cómo ladran, cómo les gusta el pleito, ¿verdad? Y luego, oye, ladra, dile algo, salúdalo aunque sea. Y él sigue o juguetea, ¿verdad? Y no ladra nada ese perro. Yo le digo, ¿cómo nos vas a defender? Thor, defiéndenos, o estás traumado para darte una terapia. No, nomás se te queda viendo así. Entonces, un día estaba roncando. Esos perros, es un bulldog inglés. Roncan, que te asustan. Entonces un día mi hija estaba hablando por teléfono y estaba roncando, ¿verdad? Y luego le dice la amiga a mi hija, ¿es tu papá? No. Es Thor, el perro, ¿no? ¿Y sabe qué hace ese perro? Dormido, no sé qué sueñe, pero es cuando ladra. Yo creo que cuando se meta un ladrón, lo voy a tener que dormir. Duérmete, para que ladre. No ladra nada. Pues así deberíamos de ser, bien tranquilos. Como dice la escritura de Jesús, y enmudeció y para nada abrió su boca. Ojalá y así fuéramos todos como hermanos en Cristo, que supiéramos respetarnos y no abrir la boca para decir tantas tonterías que muchas veces decimos. Yo he aprendido de ese perro como no tienen una idea. Yo les decía en la mañana, yo no soy muy afecto a los animales, pero este perro no sé, me ha comprado. Cada día que lo saco y hace cosas, siempre algo le aprendo y digo, híjole, ¿cómo hasta un animal te puede enseñar tantas cosas? Pero es un perro que tiene la cara que te da susto, te da miedo. La gente, cuando yo voy por él en la banqueta, la gente cuando lo ve, mejor le da la vuelta. Le digo, no hace nada. Ah, gracias. No hace nada, es bien cariñoso con los niños, es bien paciente con los niños. Así es este perro. Pero dice aquí, fíjate, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. ¿Cómo debemos de ser todos los siervos de Dios? Todos los hermanos en Cristo, amables. Y luego dice, para con todos. ¿Para cuántos? El de allá, el que está allá, estoy apuntando arriba, no se preocupen, hermanos. El de allá me cae, pero bien gordo. No lo puedo ver,
No, pues el Señor no te dice eso. El Señor te dice que seas amable con todos. ¿Con cuántos? No ser amables con el que es amable contigo. Qué fácil es ser amable con el que es amable contigo, ¿no? Pero ser amable con el que diario te muestra la cara de enojo, de molestia, ahí es donde debemos ser amables, aptos para enseñar, porque de esa manera enseñamos, sufridos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjese cómo debemos corregir, con mansedumbre. No muchos de nosotros vemos, como el otro día, ¿verdad? Un hermano ahí en una de las clases, pastor, es que fíjese que vi a fulano de tal, haciendo esto y esto, que no es. Y dije, bueno, ve tú, como dice la Escritura, ve tú y ponte a cuentas con él y dile, oye, ¿sabes qué? Yo te vi haciendo esto y eso no es correcto. La Biblia dice, si él no te hace caso, luego la Biblia dice que juntes a 2 testigos. Me dices y yo soy un testigo. Y ahí hablamos con él. Ah, está bien, pastor, pero como que no quieren hacerlo. No, hermanos, es que es lo correcto. ¿No dice la Biblia que le corrijas primero derramando todo el chisme a todo mundo? No, ve con él y háblale. Es tu hermano, tú lo amas, estás en Cristo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Busca la reconciliación, no el causarle más daño, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, cuando no hacemos las cosas como debemos hacerlas y hacemos, todo mundo lo sabe, pues ya causaste un daño mayor. Y así no debe de ser. Debemos de saber tratar las cosas como hermanos los unos a los otros. Las heridas que recibimos en la iglesia muchas veces son resultados de actitudes y comportamientos inaceptables, negligentes por hermanos o por hermanas en Cristo. Téngalo por seguro, ¿verdad? Vamos a seguir adelante porque el tiempo se me va. Vamos a las terceras heridas, ¿verdad? Ya llevamos 2. Las heridas del ministro, las heridas entre los hermanos de la iglesia. Ahora vamos a las heridas de la familia. Hágale así. ¿Por qué las heridas de la familia? Porque las iglesias se componen de familias. Venimos familias a congregarnos y adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero muchas familias, ahí es donde se causan heridas en las familias. Esta es otra de las heridas más comunes que encontramos en la iglesia, heridas en la familia. Hay un texto en la Biblia, en Génesis 50, verso 20, si vas conmigo. Este es un gran ejemplo de un hombre de la Biblia llamado José el Soñador, que sus hermanos, que lo aborrecían mucho, que intentaron dañar su vida, afectar su vida, trataron de matarlo, lo metieron a una cisterna, luego lo vendieron como esclavo, lo separaron de la familia, lo separaron de su padre que tanto se amaban y se fue como esclavo a Egipto. Pasaron los años y vino un hambre a toda la tierra. Israel tuvo que ir porque supo que en Egipto había sostenimiento de grano para que ellos pudieran conseguir y poder sobrevivir. Y fue aquí donde José se encontró con sus hermanos. José ya era el gobernador de Egipto y mire lo que pasó aquí en Génesis 50, 20. Vosotros pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo os sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Este es un hombre que ha sanado sus heridas. ¿Ustedes creen que lo hirieron sus hermanos, su familia? Claro, pero sin embargo, él, que es un tipo del carácter de Cristo que se nos muestra en el Antiguo Testamento, José,
Él nos muestra que siempre sanó sus heridas, expuso sus heridas a Dios y Dios trajo sanidad a sus heridas. Y la prueba está en lo que Él dice aquí. Así que de esta manera nosotros deberíamos ser sanados de nuestras heridas familiares, que son muchas y que son diferentes en cada uno de nosotros. Mire, por ejemplo, yo recuerdo mis padres cómo hirieron el corazón de mi hermana cuando ella tomó la decisión de casarse en la iglesia cristiana, aquí en Casa de Oración. Ella tenía 6 meses de convertida y un día me dijo: hermano, yo me quiero casar ahí. Esta fue la segunda, incluso fue la segunda boda de Casa de Oración, cuando recién inició Casa de Oración. Y entonces, pues bueno, se casó, pero mis papás no asistieron a su boda. Mis padres no fueron a la boda de ella, no le dieron importancia a su boda. Y yo recuerdo que mi hermana estaba muy enojada y herida con mis padres, de tal manera que hasta les dejó de hablar. Yo tuve que hablar con ella, tuve que dirigirla a Cristo, la fuente, el bálsamo de sanidad, para que curara toda esa herida con el Señor. Y fue curada, fue sanada. Le doy gracias a Dios porque después de años ella portaba esta cicatriz, pero ya no le dolía nada y la relación con mis padres se restauró, se reconcilió, cambió. Pero tuvo que haber una sanidad en su corazón por las heridas familiares, las heridas de mis padres. Muchas veces dentro del seno familiar ocurren muchas heridas tan profundas que deben ser atendidas inmediatamente para poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha preparado. Por ejemplo, Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, pero no sean ásperos con ellas. Esta palabra ásperos, lo que significa, todo lo que significa, es un medio para herir a la esposa, es un medio para herir a la mujer. La palabra áspero significa amargado, amargoso, renegón, ofensivo, quejoso. Digo, no esté codeando, no lo haga. Solamente estoy hablando de las cosas que necesitamos evitar en la familia para dejar de herir. Pero es una forma en que se llega a herir a las esposas, se llega a herir a esa mujer que muchas veces ha hecho lo mejor en su casa y en lugar de recibir gratitud, recibe una herida. Muchas veces es ahí en la relación con la familia que vives bien, a lo mejor estás viviendo bien, buscas a Dios y lo obedeces, pero algo se presenta de repente en tu relación familiar y hablas y la riegas, ya la regaste. Ya dijiste una palabra que no deberías haber dicho y con ella has lastimado, has herido. Una palabra es suficiente para herir, para lastimar, para dañar, para causar una herida. Una palabra mal dicha. Colosenses 3:21 también nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué tanto le dices a tu hijo? ¿Qué tantas cosas le hablas a tu hijo? Tú, mamá, o tú, papá, y ahí estás diciendo cosas y por eso ya ellos no quieren venir a la iglesia. Pastor, es que mis hijos no quieren. Pues es que ¿cuántas cosas les has ofendido, les has herido, les has lastimado? Heridas de la familia. Tenemos que tener cuidado, padres, de la forma en que hablamos, o entre esposos, ¿verdad? Una vez me tocó de una pareja que dice, la esposa decía: es que nuestros hijos ya no quieren venir. Pues ¿cómo quieren venir si todos los días se están peleando tú y tu esposo?
Es que somos nosotros los únicos que venimos a la iglesia, sí, por eso vienen a la iglesia. ¿Y cómo deberían de regresar a casa? ¿Cómo debería de regresar uno a casa? A ver, dígame. Amables, apacibles, sin contienda, con motor, bien callados, así, tranquilos, jugueteando como él juega, ¿verdad? Así, pero calladitos, nos vemos más bonitos. Pero no, a veces venimos a la iglesia y ya salimos de aquí y ya en el carro empieza la guerra. ¿Y cómo tus hijos van a venir si? Pues, mis hermanos, es que también tenemos que aprender. A veces herimos y lastimamos y ofendemos tanto, de muchas maneras, por la conducta, por las actitudes, por el comportamiento, por una palabra, y podemos desanimar a los hijos tremendamente. Las heridas causadas directa o indirectamente, mis hermanos, estas heridas causan un daño moral, emocional, que éstas se pueden convertir en una raíz de amargura. Y la Biblia nos dice: mirad que no sea alguno que deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay gente que se amarga por una actitud de un hermano o de la familia o de otro, y vienen y contaminan. Hay muchas maneras en que se puede herir a la familia: por violencia, por maltrato, por abuso de autoridad, heridas por ofensas de palabras. ¿Cuántas veces oímos estas frases? Eres una buena para nada, no sabes hacer bien las cosas. A veces he oído padres que llegan a decir: ojalá ni hubieras nacido. Yo tuve un compañero que su padre le llegó a decir y le causó un gran daño moral y emocional: eres un marica, compórtese como un hombre, nunca vas a lograr nada. Mis hermanos, hay heridas de valor, de aprecio, de falta de fidelidad. Les es fácil abandonar a la esposa, al esposo, a los hijos. Hay heridas de no saber escuchar, no se sabe oír, se es indiferente, dejarte de hablar por largo tiempo. Todo eso causa heridas. Y muchos vienen a la iglesia con heridas de la familia, y muchos no saben estar bajo autoridad. No saben saludar, no saben ser expresivos, son parcos, tiesos, como postes, ¿verdad? Que si a lo mejor se les dice: aflójese un poquito, aflójese, ¿verdad? Estamos danzando, aflójese poquito. Se ponen bien reacios, ¿verdad? No saben sonreír, y todas esas cosas afectan las relaciones en la familia. Estas son las heridas de la familia, pero mis hermanos, por eso es importante y necesario sanar nuestras heridas, y el único que puede hacer esta sanidad es nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que exponer nuestras heridas. Si tú no expones tus heridas a Jesús, tus heridas no van a ser sanadas. Van a tardar para sanar. Las heridas personales. Me dijo el pastor Chuy que hasta las 3 tenía chance hoy. No se crea. Heridas personales. Otras de las heridas que encontramos en la iglesia son las heridas personales. Estas son heridas que son hechas por uno mismo. Son heridas causadas por algún evento o algún momento difícil en tu vida, ¿verdad? Ay, ¿cuántas veces se causa una herida? No me saludó, me hizo la cara de fuchi, y ya te heriste, ya te lastimaste. Esas son heridas personales. Muchas personas son heridas cuando llegan a tener una enfermedad, y esta enfermedad se llega a prolongar y hasta complicar, y eso causa molestia, se hieren a sí mismos, y algunos incluso llegan hasta enojarse con Dios. Una vez
Recuerdo a una mujer en el pasado que ella se hirió a sí misma. Se dejó llenar de enojo y amargura y discutía con Dios por qué había permitido que su esposo muriera, ¿verdad? Ella decía, ella no conocía a Dios. Después lo conoció y entendió todo. Pero su esposo, fíjese bien, su esposo murió de sobredosis de droga. Dios no tenía nada que ver en eso. Fue decisión de su esposo quitarse la vida. Estaba herida a sí misma. Esas son las heridas personales. Yo no sé si aquí haya este tipo de heridos, ¿verdad? Heridas personales. Heridas personales también son como aquellos jóvenes o jovencitas que están esperando a su pareja para sus vidas. Pero esta no llega. Y no llega. Y no llega. Y se hieren a sí mismos porque no ha llegado esa pareja. Se desilusionan e incluso llegan a decir, mejor no me voy a casar. Desconfían de todo mundo, se vuelven inseguras estas personas, pero se están hiriendo a sí mismas. Estas son heridas personales. Las heridas personales son aquellas hechas por uno mismo cuando alguien no te ha saludado y por tal causa te sentiste, te causó una herida. En tu mente existen incluso muchos pensamientos de prejuicio formados contra esa persona. Yo decía en la mañana de un caso que me pasó a mí en lo particular, cuando yo estaba teniendo el problema de la pérdida de mi vista, que no fue así, fue progresiva, pero en poco tiempo me pasó. Me acuerdo que había un hermano que me saludaba y pues seguro yo no lo veía. Y entonces pasó el tiempo, pasaron 4 años cuando yo me operé mi primer ojo y ya podía ver. Entonces en una reunión y se hizo el llamado, yo me acuerdo que estaba en el coro en ese tiempo, y entonces bajé a orar por él, y cuando terminé de orar por él, que voltea y así me dice, ahora sí quisiste orar por mí, ahora sí quisiste saludarme, ¿cuánto tiempo atrás te estuve queriendo saludar y no me hiciste caso? Y yo dije, cuando me habló así, seguro dije, él tiene una herida no intencional. Pues yo entonces le dije, oye, perdóname si te hice algo, pero la verdad es que pasé un tiempo que no veía bien y no podía ver. Yo me acuerdo cuando entrábamos por el portón y luego ahí donde se sienta el Jimmy, ¿se han fijado donde se sienta el Jimmy? Se sentaba un hermano que era el hermanito Pedrito. Yo no sé cuántos se acuerdan, ahí se sentaba Pedrito, un hermano, no sé si lo conocieran algunos, pero ahí se sentaba el hermano Pedrito, uno que era misionero, ya grande. Y entonces entrábamos y luego yo, Pedrito, ¿cómo estás, Pedrito? Y no era Pedrito, era otro que se asustaba, ¿verdad? Ahí sentado. Y mi esposa, no es Pedrito, mejor ni saludes, porque no es Pedrito, no lo ves bien. Imagínense cómo estaba con mi vista, ¿no? Un día mi hermano me dijo enfrente, fue a visitarme en la casa, estaba en el mueble de enfrente y me dice, a ver, carnalito, a ver si es cierto que estás mal de tus ojos. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Le dijo, ¿dónde? Le dije, estás bien mal. Ahora, si un día usted ahorita, en este momento, no le alcanzo a ver, no se me agüite si no lo saludé. Porque yo ahorita traigo un problema con un ojo, que estoy esperando mi nueva córnea, el ojo derecho, yo ahorita no estoy viendo bien, solamente estoy viendo con el ojo izquierdo. Las córneas tienen un tiempo de durabilidad. Y cuando se me quebró mi lente, que estaba usando un lente de contacto especial, y fui a cambiarlo, y al checarlo el doctor que hace los lentes me dijo, tu córnea ya no va a soportar más, vas a ocupar que te hagan un trasplante. Y fui con el corneólogo, ya me anotó en lista, estoy esperando mi nueva córnea, así que agárrese, ya que la tenga, yo, Señor, ojo biónico, hasta adentro, ¿no? Pero ahorita, si por alguna razón no le alcanzo a ver bien y no, pues acérquese y usted salúdeme, amén, para que no se me sienta y no se me vaya a herir, porque si no, luego, ¿verdad? David, Saúl, hay un texto en la Biblia donde Saúl
David había matado al gigante Goliat, venía con el ejército, pasaron por las ciudades, ¿verdad? Y dice que todas las mujeres salieron con danzas y panderos y empezaron a cantar un cántico que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Y entonces, cuando llegaron a la ciudad principal, Saúl estaba bien enojado, ¿verdad? No más falta que le den a David el reino, ¿verdad? Y dice que desde ahí no miró con buenos ojos a David. ¿Qué le hizo David a Saúl? Nada. Él no hizo nada, él no promovió eso. Sin embargo, Saúl se hirió a sí mismo. Esas son las heridas personales. Él mismo se llenó de prejuicios y por eso ya no vio con buenos ojos a David. Déjame decirte una cosa: muchas heridas personales que te han hecho y que no han sido intencionales, que tú así las has visto como Saúl con David, muchas heridas que tú has dicho: es que fulano me hirió, ya no lo miras con buenos ojos. No miras a las personas con buenos ojos. Supuestamente te hirieron y te hicieron, y no debería ser así, hermanos. Por eso debemos buscar la sanidad de nuestras heridas, sanidad que se han hecho en nosotros. Por último, las heridas de Dios. ¿Quieres oírlas? Deuteronomio 32:39. Dice a la Escritura: ved ahora que yo soy. Esta es la declaración de nuestro Dios, el gran yo soy, ¿verdad? Y no hay dioses conmigo. Pero escuche lo que dice: yo hago morir, yo hago vivir. ¿Alguien tiene duda de esto? Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Llegamos a las heridas de Dios. Estas heridas son muy diferentes a todas, completamente distintas. Pues estas heridas, mis hermanos, son causadas con propósito, con planes, con estrategia, para poder corregir nuestro corazón. Dios nos hiere cuando Él cree conveniente para corregirnos en algo que no estamos haciendo su voluntad. Miqueas capítulo 6, verso 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote. Por eso algunos a lo mejor estábamos como Elí, de gordos, y el Señor nos tuvo que enflaquecer, hiriéndonos. ¿Cómo? Hiriéndonos, asolándote por tus pecados. Fíjese cuál es la causa del por qué Dios nos hiere: el pecado. Porque nos quiere corregir, no nos quiere dejar ahí, no nos quiere dejar ahí envueltos otra vez en esa situación. También Dios le dijo a Israel: si no le obedecen y siguen en sus mandamientos, en lugar de bendición habrá herida. Dice en Levítico 26, verso 19 al 21: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Esto es herida. ¿Quieres seguir de orgulloso? El Señor dice: quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Fíjese todo lo que pasaría en esta herida. Dice aquí: si anduvieres conmigo en oposición, es decir, en lugar de obedecer a Dios, en desobediencia. Y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas
sobre vuestros pecados. ¿Cuántos quieren que Dios nos hiera así? Diga, yo no. Dios también hiere, y muchas veces lo hace como los textos mismos lo dicen, para corregir nuestro corazón, para dejar nuestro pecado, para que no seamos desobedientes, sino obedientes a sus mandamientos. Y si lo hace, bueno, nos revela en Hebreos 12:5 que si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Dice ahí en Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios hiere, pero las heridas de Dios son diferentes, mis hermanos. Son heridas para bien de nosotros. Son heridas para llevarnos a algo más, algo mejor, para crecer en la fe, para madurar, ¿verdad? Dios hirió a los israelitas muchas veces en el desierto por su incredulidad, por su necedad, y como exigían, ¿verdad? Queremos comer carne, y Dios tuvo que herirlos con serpientes venenosas. Pero en este caso Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte un asta de bronce con una serpiente clavada en ella y levántala. Y todo aquel que mire a esta estaca con la serpiente levantada, todo aquel que la vea será sanado de la picadura de la serpiente. Y esto, mis hermanos, nos hace recordar como Dios nos dice en Juan 3:14-15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sanidad, sanidad. La sanidad de nuestras heridas están en Cristo Jesús. Pudiera ser que esta tarde, no esta mañana, pudiera ser que esta tarde se encuentran muchos heridos aquí, y que esa herida no ha sido atendida, no ha sido curada. Pudiera ser que esa herida la has tratado de ocultar mucho tiempo, la has querido tapar, no la has expuesto al único que te puede sanar. No la ocultes más, exponla ante el Señor, deja que el Señor te sane. Ciertamente te va a doler mucho, pero al final sanarás. Amén. Yo voy a pedir al grupo de alabanza si me hacen favor de venir, mientras yo le recuerdo a usted, el Señor quiere sanarte. Pudiera haber una herida de algún ministro, pudiera haber una herida causada por un hermano de la iglesia, pudiera haber una herida causada por la familia, pudiera ser una herida personal que tú mismo te la has hecho. Pudiera ser una herida de Dios, pero recuérdalo, es importante y necesario sanar nuestras heridas, y el único que las puede sanar es nuestro Señor Jesucristo, pero hay que exponerlas. Si tú no expones tu herida, no puedes ser sanado. Así que yo te digo en esta tarde, si tú quieres sanar tus heridas, cualquiera que sea, ponte de pie y exponla ante el Señor, no la ocultes más. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al Señor. Levantar las manos es un símbolo de: Señor, me rindo a ti. Entrego todo a ti. Y esta tarde lo que quiero entregar, quiero exponer es esta herida. Tú sabes en qué he sido herido. Quizás por algún siervo, por algún líder. A lo mejor vengo de otra iglesia y se me creó una herida fuerte. A lo mejor alguna herida inintencional por alguna actitud,
por algún comportamiento. Pero aquí estoy, Señor, yo expongo esta herida, no quiero cargarla más. No quiero que me siga doliendo, no quiero que me siga dañando, no quiero seguir con esta herida más en mi vida. Sánala, cúrala, Señor, que pueda cicatrizar, pero no me duela más. Puede ser una herida, Señor, por algún hermano que hizo algo contra mí y me dejó marcado. Cualquiera que sea la herida, Señor, quienes debemos de venir a sanidad somos los heridos, no el que causó la herida. El que causó la herida debe pedir perdón. El que causó la herida debe buscar a Dios y pedir cambio, transformación en su vida. El que causó la herida un día dará cuentas a Dios. Pero si tú estás herido, este es el día para ser sanado. Este es el día que el Señor derrama de su Espíritu Santo, su bálsamo. Y si tú en tu lugar estás clamando: sáname, Señor, sana esta herida, que ya no me duela, que ya no sea de molestia para mí. Arranca, quita, Señor, cualquier raíz que en lo profundo de mi corazón esté ahí queriéndome amargar. Pero no, Señor, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero estar dispuesto de la mejor manera delante de ti. Por eso vengo: sana mis heridas. Díselo fuerte: sana mis heridas. Y mientras entonamos este canto, mientras le cantamos al Señor, tú clama al Señor que Él derrame su Espíritu en su bálsamo, sanando cada una de nuestras heridas. Clame al Señor. Sabes todo de mí, nada puedo ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Y en la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Tú lo sabes todo, Señor. Sabes cuál es la condición de nuestro corazón. Estamos rendidos delante de ti rogando: tócanos, tócanos, Señor. Recibimos tu palabra y no queremos salir igual. Dile con todo tu corazón: tócame, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí, Jesús. Hoy quiero rendirte todo mi
vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. En la intimidad de esta profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Y en la intimidad de esta profunda comunión, dile: enséñame, enséñame a conocer tu corazón. Oh, y en la intimidad de esa profunda comunión, enséñame a conocer tu corazón. Dile: enséñame, enséñame a conocer tu corazón. Oh, te lo ruego. Enséñame a conocer tu corazón. Mi Dios, obra hoy. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias, Señor. Tú eres un Padre amoroso. Tu amor es perfecto. Nos asombra tu misericordia y tu paciencia. Si tú reconoces que el Señor es bueno, que Él ha sido tan paciente contigo, levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Y así como tú eres paciente conmigo, yo quiero hacerlo con otros. Y tu palabra dice que en la manera que tú me perdonas, yo debo perdonar a otros. Y eso yo es lo que voy a hacer, en obediencia a tu palabra, Señor. Como tú me perdonas a mí, como tú me perdonaste, así quiero perdonar a otros. Tócanos, Señor. Que no seamos los mismos, que te demos respuestas. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Enséñanos a conocer tu corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.